ver un resumen. Para que no sea ya el lunes sí ya vamos a comenzar con lo triste, pero por lo menos vamos a ver. Esto es lo que hemos presentado. ¿Sí? Yo trabajo para CIP Ingeniero, ¿no? Aparte de trabajo para varias empresas. Pero para CIPE sí ya es oficial. Bueno, eso es propaganda, no vamos a. Esto es un edificio aquí en Santa Cruz, este de acá, y ese es lo que vamos a ver ahora. Bien, lo que vamos a ver en cimentaciones debería ser esto. Yo he leído el avance y el avance muestra, yo se lo voy a pasar después de esto, ¿no? ¿Sí? El avance muestra la base teórica de cómo se calculan las tensiones, ¿sí? Toda esa parte. Eso vamos a ver, pero lo práctico, ¿sí? Yo recuerdo, ya les he comentado que esta materia cuando a mí me tocó era la misma situación que ustedes tenían, el docente siempre parado ocupado y al final tuvimos una semana de clase en todo el semestre. Y al final, ¿no? Hicimos mejor que Tarija, estaba haciendo un trabajo allá, le digo, lean en María Fratelli, el examen va a durar 3 días y yo vengo una semana. Nos dio una charla y después el examen fue 3 días. Entramos, nos preguntamos, nos aplazamos y volvíamos a la cola. Si sacábamos 51 podíamos volver a la cola para mejorar las notas. Y tal vez nos aplazábamos, así 3 días seguidos. Cumplidos los 3 días ya fue. Las notas pasaron y ya. Bien, entonces aquí lo vamos a hacer un poquito más interesante para que por lo menos ustedes le pillen sentido en qué se aplica, no hacer sin son ni ton. ¿Sí? Entonces en las cimentaciones es lo que vamos a ver primero, es calcular la tensión del suelo. Luego lo vamos a hacer con las tensiones admisibles, con el asentamiento admisible. Después hay un caso interesante que es el caso de terreno bueno abajo y terreno bueno arriba y terreno malo abajo, que sería para los rellenos estructurales o los famosos mejoramientos del suelo. Cuando nosotros, aquí se utiliza arco en ciudad satélite, en la parte del norte, ¿sí? El terreno es malo, a 70 centímetros ustedes tienen agua, tienen tensiones de cero. Aquí, no es tan lejos, mira, el remanso es 0,5, 0,7. Cuando ustedes quieran hacer un condominio de 3, 4 plantas, pilote. Y si ustedes hacen pilotes, no sale la cuenta, porque va a fracasar ese proyecto. Mejoramiento del suelo, puede ser platea. Mejoramiento del suelo, todavía podemos salvarlo para una zapata. ¿Cuánto de altura tiene que ser ese mejoramiento del suelo? Es con los criterios que vamos a ver acá, sobre el suelo bueno arriba, que sería el mejoramiento, y suelo malo abajo, tomando en cuenta que los dos deben cumplir el asentamiento mínimo y las tensiones máximas permitidas por cada estrato. ¿Ven? Entonces esa parte teórica sí lo vamos a ver. Pero en cimentaciones superficiales vamos a ver todas esas que están ahí. La del muro corrido casi no lo vemos, porque esta del muro corrido que estamos viendo ahí se utiliza en plateas. Entonces la platea va unido al muro. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, pero cuando el terreno es bueno y no hay nivel freático, estamos hablando de Cochabamba, La Paz, ¿no? En Cochabamba es una arcilla dura, seca, y en La Paz ni que se diga es pura piedra, aunque existe un montón de ríos por allá que pasan, ¿no? El Yeningo de río, y se hace inyectado de lechadas de cemento para poder sellar esa parte, ¿no? Depende, cada ciudad tiene su cosita. Entonces, por esos lados sí lo vamos a ver. Pero en cimentaciones acá en Santa Cruz, esos muros con zapata corrida van enganchados siempre de una platea. Ahora, las otras, las zapatas, fíjense aquí, tenemos zapatas medianeras, las zapatas centradas, las zapatas combinadas, las zapatas de esquina. Esas sí las vamos a ver, están en el libro de José Calavera de cimentaciones, están también en el tomo 2 de José Calavera, ¿sí? Están de la solución A, B, C, D hasta la G o G, F, algo por ahí está. ¿Sí? Dentro de las medianeras tenemos las que están con equilibrio, las que están con tirante. El tirante puede estar a la altura de la zapata, puede estar a la altura de la planta baja. Hay un montón de opciones acá de esto de las zapatas normales. Las zapatas corridas, ¿dónde las usamos esas? Las zapatas corridas las utilizamos en las casitas económicas técnicamente, ¿no? Hay unos casos de hacerlas de hormigón, todas las paredes, ¿sí? Las hacemos de hormigón o una sola parrilla al medio. Son las casas más económicas que se han buscado un montón de veces, me han llamado para ver eso. Y se hace una zapatita corrida, ¿no?
ahí puede ser una viga de cimentación, sería esta la otra, ¿sí? Las zapatas heladas no tienen ningún misterio, es lo primero que vamos a ver. El emparrillado de vigas, este sí se ve en Oruro y en Potosí. ¿Sí? Edificios de 10 pisos han hecho los salvajes con emparrillado porque su suelo es bastante resistente. Pero eso está parado porque no ventea tanto allá, ¿no? El tema del viento hace que sea inestable la cimentación. Entonces, ¿por qué no se vuelca en la pregunta? Si lo hacen así en Potosí, lo hacen así en Oruro, es porque está con el empuje pasivo y además técnicamente está anclado en la piedra, ¿sí? Pero si estuviera en un suelo, vamos a ver en muros que hay un empuje activo y un empuje pasivo. Normalmente el empuje pasivo es mayor que el activo, ¿sí? Y las placas, fíjense que serían las cimentaciones superficiales. Estas son las cimentaciones, las plateas que nosotros llamamos. Puede ser con vigas cruzadas y con losa o solamente losa. Puede ser de un solo espesor o puede tener diferentes espesores, ya lo vamos a ver en un momento. Ahora, fíjense ahí. Estas son las casas que se están poniendo de moda, estas las que están acá. ¿Sí? Esta de acá, esta. ¿Sí? Esta. Ahora, esas casitas son estilo brasilero, tienen voladizos de 4 o 5 metros, se hace más cara en los techos más que todo, ¿no? Fíjense ahí, este techo tiene 4 metros y pico, sí, esta tiene 4 metros y algo. Son varias que ya me han tocado. De un pisito también salen con techo de losa, lo están haciendo así porque está entrando de moda. Aquí en Santa Cruz normalmente la tendencia es con los diseños brasileños, pero por allá está el mexicano J. Paredes, que lo van a ver que muchos nos están copiando por hacer casas chiquitas y cuadradas, ¿no? México no se nos aplica a nosotros. México hace calor en el día, es como Camille, ¿no? Más allá de Villamonte, hace calor en el día y frío en la noche, ¿no? Villamonte, por ese sector, hace así. México, si alguien ha ido por allá, en Ciudad de México yo cada rato me parece La Paz, horrible, ¿no? Su clima es lo último. Hace calor en el día y hace frío en la noche. Entonces esa arquitectura no aplica a nosotros, la de los brasileños sí. Entonces la de los brasileños normalmente lo que estamos viendo. ¿Dónde lo van a ver ustedes? Cuando les toque obras en el Urubó. En el Urubó todas son copias de los brasileños. Esas con maderitas hace años que se hace en Brasil. Yo conozco, he ido allá con los brasileños, las casas que están copiando es un arquitecto evangélico que es conocidísimo. Hacer una cita con él cuesta $5,000. La cita. ¿Sí? La cita cuesta y hay que esperar 6 meses tipo para su pago en Ciudad San José, Tierra de San José 1, Tierra de San José 2, ahí es un negocio de ese tipo. Entonces, estos arquitectos que hacen de maderitas son bien sencillitos, pero esos voladizos, sí, son sencillos en Brasil. Eso es lo bonito de ahora que está apareciendo. Fíjense que puedo poner vigas grandes. ¿Por qué? Porque tengo que poner estos cielos, estos aires casi no se utilizan ya, se utilizan los caseros, ¿no? O los aires centralizados, no tenemos que poner cielo falso. No hay sentido de estar diciendo que la gente quiere una losita así de linda que siempre nos regaban a nosotros, ¿no? ¿Sí? No, ahora podemos usarle vigas por todos lados porque va a haber un cielo falso para meter el cassette. El cassette del aire tiene que tener 22, 28 centímetros dependiendo la capacidad y la marca del cassette. ¿Sí? Y si es aire centralizado, que me ha tocado casas en el grupo, con aire centralizado hay que meter todos los ductos, la domótica para los focos LED, la música ambiental, si los falsos llegan hasta acá, pero no llegan hasta la pared, porque hay que colocar los servomotores para hacer las cortinas móviles automáticas, todo. ¿Sí? Entonces ya los arquitectos se han dado cuenta de que necesariamente toda casa se plantea con cielo falso. Entonces eso hace más sencillo. Ahora, inclusive para la distribución de las cimentaciones, que es lo que nos interesa a nosotros, en este caso, se hace más sencillo porque uno puedo poner las columnas donde yo quiera y otro puedo, con las vigas cruzadas, tratar de dispersar o distribuir mejor las cargas. ¿Sí? Eso es lo que es la tarea que nosotros tenemos cuando hacemos un cálculo estructural de cualquier cosa, es llevar la carga de una empresa al cimiento de la casa, al cimiento del edificio, al cimiento de la torre, al cimiento, todo es, ¿sí?, disipar la carga en el suelo.
Entonces, si se fijan, una casita tiene zapatas medianeras, belleza, no hay ningún problema. Esa casa es 1.2 de tensión. Ahora, yo les hago el comentario. Antes, cuando nosotros mandábamos a la mecánica del suelo, nos daban 0,5, 0,7, 0,7, 0,9, esa era la tensión que se encontraba en todos acá. ¿No? ¿Por qué ahora se encuentra 1,20? Porque antes se utilizaba un método empírico, que es válido. ¿Sí? La mecánica del suelo, y al igual que lo que vamos a ver en las cimentaciones para las zapatas, no hay técnicamente una explicación. Existe una explicación que les puede consultar al ingeniero de esa, decir, solo le pasó un diferencial del elemento a casa. ¿Sí? Triste va a ser eso. ¿Sí? Hay un libro que se llama Jiménez Salas, que normalmente cada año se actualiza. Son 3 libros, uno es delgadito, el primero, el tomo 2 es de este taco y el tomo 3 son 2 libros de este taco. Ahí está todo el compendio de la mecánica del suelo en conocimiento actual, ¿sí? El arte. En el tomo 1, en el libro 1 del tomo 3, compara los elementos finitos en la actualidad, cómo se los tienen, con respecto a cómo funciona el suelo. Y pese a eso, dicen, son simplificaciones muy groseras. Y los métodos, por ejemplo, que más adelante vamos a ver, la eficiencia en los grupos de pilotes, hay una formulita bien que es M por N, ¿sí? ¿Cuántos pilotes tengo en fila? ¿Cuántos en columna? Y se mete a la fórmula de California y se saca cuánto es la aproximación de la eficiencia en grupo, ¿sí? Entonces, esa formulita que se hizo en el 53 sigue valiendo hasta ahora, porque el cálculo por elementos finitos y demás, que es en el Plaxi, es mucho trabajo y está cerca del valor que da la otra, que es más sencilla. Entonces, ¿para qué hacer tanto trabajo con computadoras si una fórmula Michi me lo va a dar también de la seguridad? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Aquí en las mecánicas de suelo se hacían por valores empíricos. De que son válidos, como esa formulita, ¿ves? Sí, hasta ahora funcionando. Pero resulta que los valores empíricos, como les comentaba, de los factores para ver la anterior clase, los factores para poder realizar la tensión admisible, ¿sí? Entre dos autores varía hasta 10.000 veces el coeficiente, el valor de diferencia, varían bastante. ¿Por qué varían? Porque uno lo estudió para arcilla, otro lo estudió para arena, tal vez otro lo estudió para arenas consolidadas, ¿sí? O endurecidas. Entonces va a variar siempre. ¿Qué es lo que pasaba en los estudios? Normalmente agarraban y decían, de acuerdo a mi experiencia, a los 20 años que tengo, la tensión del suelo es el número de golpes entre 10. Y cuando tiene el nivel freático el ingeniero, entre 12. Entonces se basaba con el número de golpes y según su criterio. Cuando ya las petroleras empezaron a hacer los trabajos acá, no es tan válido según mi criterio. Tenemos que aplicar sin condiciones con mayor validación. Meyer Fox es el más utilizado en las petroleras porque es el más testeado a nivel mundial. Tiene sus factores de seguridad que son los famosos factores de ignorancia, que son los factores de seguridad que nosotros hablamos en el suelo, todos 3, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando empezó a mejorarse o exigirse una justificación de la tensión del suelo, recién se enteraron que hay que tener recién empezaron a aplicar el tamaño de la zapata, el asentamiento admisible, y de ahí ustedes van a ver la razón de por qué de 0,5, 0,7, 0,9, que era la tensión del suelo normalmente, ¿sí? Vamos a decir que aquí hicieron la tensión del suelo para hacer y dijeron piloten. Cuando vengan a hacer de nuevo la tensión del suelo, van a decir ahora puede funcionar con zapatos. ¿Por qué? Porque ahora sí le están colocando un respaldo por detrás para garantizar que esa tensión sea 1,20. Y vamos a ver que en función del tamaño del cimiento está la tensión admisible en la zapata. Cuando nos dan la mecánica de suelo, nos dicen 1,20 para todos, pero en realidad hay que calcular para cada uno. ¿Sí? Cada una en función de la carga que le llegue y el tamaño que tenga se hace un cálculo iterativo y se determina cuánto es la tensión admisible para cada zapata en función del tamaño que tiene. Eso se ve, deberíamos verlo acá en la universidad, pero se ve en los diplomados de cimentaciones que hacen acá. ¿Sí? O había una maestría de cimentaciones, creo que ya terminó, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá la agarré, creo que fue. Ahí es donde yo vi ese ejercicio, cosa que en otras universidades del exterior se ve en la universidad. ¿Sí?
cálculo de tensiones y el equilibrio de todo ese juego. Yo recuerdo que un japonés vino y me dijo, quiero el bulbo de presiones 3D de eso para el colegio. Y me llamó la empresa, ¿puede hacerlo? Sí. Te sale el menor. Entonces, bueno, no cambiamos supervisor y lo cambiaron a japonés. ¿Sí? Se puede, ¿ven? Pero no valdría la pena. En Japón sí les exigen ese nivel de detalle. Pero acá en Bolivia más que suficiente manejar la tensión, los asentamientos admisibles. Entonces ese 1.2 es porque se ha mejorado el criterio y tiene un respaldo por detrás en los estudios de mecánica de suelo. Después tenemos este que es el Urubó, este es el que va a empezar a construirse, que es el hotel de Carumay, ¿sí? El parque acuático. Es una lomita y su tensión igual es en realidad es 1.55, yo le he puesto 1.35, ¿sí? Porque tenía que equilibrar los volúmenes de lo que ya estaba diseñado. Era un proyecto mal hecho, yo lo tuve que rearmar de nuevo todo. Normalmente pasa eso, ¿sí? Ahora, fíjense ahí, condominio 6 plantas, si estamos viendo 2 plantas aquí con zapata, este tiene 3 plantas con zapata, 1.20, 1.35. ¿Cómo está relacionado el que sea con zapata o el que sea con plateo? Uno, la cantidad de la zapata, la cantidad de columnas va a hacer que cuánto de carga le llegue a cada cimiento. Entonces, ¿sí? Yo recuerdo un caso de un mercado gigante que sigue, ese mercado pagó mitad de mi pavimento, ¿no? ¿Sí? Y lo tumbé como una, bueno, les cobré los cálculos, a ver, pusieron mi plan, no. No. Entonces, ahí pusieron cada 2 puestos las columnas. De cada 2 puestos. Y salía una zapata gigante. Y cuando hicieron presupuesto no les daba. Y además de aquí a 2 puestos, 350 tiene cada puesto, más las paredes, vamos a decir, superan los 7 metros. Le pusieron unas vigas con vigueta y el ingeniero no dijo que estaba mal. Tardamos 3 años casi a que aparezca el ingeniero. Había sido amigo del ingeniero Ortiz, muy educado, el tipo más educado del mundo que pillé cuando yo tengo que ejecutar a alguien, normalmente llegan enojados, ¿no? Ese ingeniero llegó con toda la evaluación, ingeniero bien mayor, y le dije, mire esta vigueta, de acuerdo a la de completé, se rompe. Y si le ponemos doble vigueta, también se rompe. Sí, está mal, ingeniero, me equivoco. Sus zapatas están mal, porque hasta se sobreponen. Su punto de dilatación está en espalda con espalda. Entonces hacía que esto sea inviable. ¿Ven? La cantidad de zapatas va a decir, la cantidad de soporte nos dirá cuánto es la carga que le llega al cimiento y de qué tamaño puedo hacer, ¿sí? Ese cimiento. Y el tipo, ¿no? En este caso, fíjense, tenemos zapatas para 1.20, zapatas para 1.35, pero ¿cuántas plantas tiene este? Y este, fíjense que tiene 1.50 de tensión del suelo, que es en la lomita del zoológico, atrás del zoológico, en la lomita, ¿no? Donde está ese parquecito, ahí está ese edificio. Ahí 6 pisos tiene y me da zapatos. ¿Cuánto sale? 1.53, 1.84 sale de tensión del suelo en esa loma. Entonces, ¿qué hizo el dueño de este proyecto? El dueño de este proyecto se compró con otros más 6 lotes, 8 lotes tienen. Todo eso, esas casas viejas son de ellos. Y en función de cómo está el mercado, vamos calculando, ya son 3 edificios que tenemos ahí. Pero lo chistoso es que en esa loma, 2 cuadras más abajito, 0.7 la tensión. Sino que esa loma ¿sí? Se ha compactado en el terreno por miles de años y es durísimo. Hay sectores que son así. Hay sectores que son horribles, como el que yo les comentaba, Calle, ¿no? Isabel, la católica, ¿no? Eso es lodo. Al que le toca hacer una de 2 pisos, le va a tocar hacer un piloto. ¿Sí? Bien, entonces, ¿zapatas funcionan? Sí funcionan. Fíjense que estas zapatas, las medianeras tienen unas miquitas acá, las medianeras. Entonces, la solución que se ha utilizado en este es zapata tirante. Este de aquí, todas sus zapatas son centradas porque son 20 algo hectáreas que tiene este parque. Y eso está en una lomita. Después hay unas 20 cabañas en línea. Ahora, este de acá también tiene zapatas medianeras, pero ya la solución zapata tirante no da. ¿Por qué? Porque la zapata tirante depende de la fricción de la zapata con el suelo para poder encontrar el equilibrio. Da en casita.
Hasta 3 pisos va a dar. ¿Sí? ¿Cuánto es la función que pide abajo? 500, 800, 1800 kilos. No es mucho. Pero cuando ya tenemos uno de 6 pisos y las separaciones son un poquito más grandes, por el tema de los parqueos, porque abajo ya tiene que tener un garaje, ¿sí? Ahí ya la viga de equilibrio no va a dar. Llega la viga de tirante. El tirante funciona, pero el problema es que el suelo ya no puede dar esa fuerza, que es la fricción que se da entre el suelo y la zapata. Entonces, ¿la solución cuál es? Viga de equilibrio. La viga de equilibrio, ¿sí?, no va a depender de un factor del suelo, directamente se entra por trabajo, es decir, por momento. Entonces, el trabajo del centrado de las vigas de las zapatas medianeras se va a hacer a través de las vigas de equilibrio. Entonces, ahí, solución con zapata, funciona. ¿Qué pasa cuando ya en más pisos o el terreno no da? No me voy a ir a pilotar. No sé si les comenté, aquí salió una ingeniera que se llama Rocío Mejía, creo que su hermano estaba estudiando también. ¿Sí? Ella es la gerente de Cimentatec, de todo Bolivia. ¿No? Su jefe está en Panamá, igual que el dueño del CIPE. CIPE Latam es una de sus 60 empresas que tiene. Y normalmente esa gente vive en Panamá. Entonces, ella sí me alumna y ya después es mi amiga. Dice, hay que meterle piloto a todo tu edificio, ponerle piloto. Claro, ese es un negocio de ella, ¿no? Pero a mí me contratan para buscar una solución, ¿sí?, que sea la más viable técnica y económica. Ahora, este caso me llamaron a las 11, ¿sí? ¿Ingeniero puede venir a la oficina? Sí, un sábado a las 11 de la mañana. Me fui allá al Urubó, había una chica así de casi 2 metros ahí. La reunión fue así a puerta cerrada. Me dijeron que este proyecto ahí cuánto cobra, tanto el metro cuadrado. Belleza. Está bien, le dicen unos argentinos, ven a los arquitectos. Sí, está dentro del mercado. Cartel en un cheque el 100%, ¿y cuánto va a ser la aprobación? Más o menos sale esto, pero a ver un ratito sale esto exactamente. Ya denle un cheque porque lo aprueben. Condición, me dieron un monto que no debía pasar de ese monto para que sea viable el proyecto. Nos han dado referencia de usted, ingeniero, y nos han dicho uno, que va a ser rápido, y otro que tiene criterio. Porque si yo fuera vivo, mi compañera, mi amiga me va a dar pues, un porcentaje de todos los pilotos que le metan, mientras más mejor. Y ustedes se van a pillar con esos casos. He encontrado proyectos del Urubó, ¿sí?, que no son viables porque está un sembradío de pilotos. Y no es esa empresa, es otra. ¿Sí? Soluciones de elementos estructurales que no vienen al caso, que vienen de la Argentina haciendo cuentas no cuadran. Veremos también cuando los cabezales de los pilotes tienen que tener vía de equilibrio para poder centrarlos y que trabajen a su máxima capacidad. Admisible, los pilotes no tienen esos proyectos. ¿Por qué? Porque si le ponen las vías de equilibrio, reducimos a la mitad los pilotos. ¿Ven? Ustedes tienen que tener ese criterio hasta cuando sean supervisores fiscales para que no le tomen el pelo. Porque después viene una auditoría y va a haber una, ¿sí?, responsabilidad administrativa y después lo van a hacer penal. Penal ya no hay cómo se sabe. Tengo un amigo que se puso en la gestión de Áñez, tiene un juicio y le hemos recomendado que se vaya al país y comience su vida de nuevo. 13 millones de dólares en contra y lo van a meter preso. Y ahora ya le han subido a más de 18 millones de dólares, ¿sí?, la responsabilidad que le han puesto. Lo van a hacer penal y lo van a meter preso. ¿Sí? Todos tienen ahorita juicio. Varios de mis amigos los que han hablado la fábrica de Cumbia, los trabajos de los hospitales. Medio mundo se ha dado juicio por entrar a esa gestión. Entonces uno tiene que tener esos cuidados. Me ha tocado proyectos que son una exageración, las vigas 30 por 60, los cimientos son exagerados. Y ahí quieren que uno lo arregle y trate de compensar los volúmenes, que sea un nuevo cálculo, pero que se mantenga el monto. Entonces hay que saber, porque después viene una auditoría y lo suenan a uno. Y el que hizo eso se va. Tengo un caso que se escapó a Francia, ¿no? Y la arquitecta que firmó eso salió en la tele con el Millán.
A mí me ofrecieron un auto 0 kilómetros, un Kia Sportage Full, a cuenta de firmar. No se lo firmé y a la arquitecta que le hicieron firmar le había regalado una portátil. Y estaba presa en La Paz, en Fondo Indígena. ¿No? Era como 9 millones de bolivianos en la cuenta. Entonces, por eso uno va haciendo el análisis de qué es lo que va a aplicar. En este caso, por ejemplo, este es mar adentro, el primero, el más rarito, porque el otro eran 7 de estos. Ya lo cambiaron y lo hicieron más cuadradito, ¿no? Al comienzo era como una vela, inclinado, luego dio los 15. Ya cuando me lo dieron, ya es una pared recta y va variando la losa, ¿sí? Y es con curva. Como teníamos los quintos contados, se hizo una platea de cimentación zapata, ya nos dio. Ya tiene que ser platea. No va a ser pilotes, porque los pilotes son muy caros. Ahora, estas plateas se van a fijar, les dije que puede tener vigas cruzadas, son las losas radiales que le llaman. ¿Puede ser un solo espesor? Sí. ¿Sí? Puede ser un solo espesor. Cuando es muy complicado la distribución de columnas, no vale la pena hacer esto. Es hacer un solo espesor. Ahora, este sí, teníamos que optimizarlo y lo que hicimos fue optimizar. Uno, se trabaja la rigidez entre el cimiento y el suelo. Porque si esto es muy flexible, se va a hundir con el suelo y las columnas van a salir muy armadas. Pero también tengo que darle rigidez para hacer que el reparto de tensión. ¿Sí? Cuando es muy flexible, se va a juntar, va a tratar de repartirse, pero se va a hundir demasiado. Si le doy mayor espesor, el reparto de tensiones es mejor. Pero ahí también tengo que ver cuál. Lo normal es que nosotros comenzamos con una sola placa, le metemos un coeficiente de balazo que corresponda, vemos cómo se reparte y después vamos haciendo estas optimizaciones. Uno, este es para darle la rigidez adecuada entre cimiento y suelo. ¿Sí? Y estos de acá también se definen por funcionamiento, ¿sí?, de las columnas en el cimiento. ¿Ven? Cimentaciones, mecánica de suelo, hormigón armado. Esos criterios ustedes tienen que manejar, tienen que ir equilibrándolo. Detalles. Los software no hacen estos detalles. Sí podemos hacerlo en el tecla, ¿sí?, sin ningún problema, pero va a ser un dibujo. El CIPE, que es el que nosotros normalmente manejamos, sí hace, pero no lo saca tan bonito como hacerlo a mano. Entonces estos son a mano, ¿ven? Cuesta al comienzo, pero después uno se hace, que se llama práctica. ¿Sí? Esto me preguntaron en qué programa lo hice porque salió al libro. A mano, 2 días tardé en hacer todos los detalles con N corte. Todos esos cortes los he detallado. Más los fierros están con barras de 4,5 metros, 6 metros, o sea, todo en función de la barra de 2, para que sea lo más trabajable posible, porque eran 7 de estos edificios. Ahora, este es uno de los últimos que hice hace un mes, cuando entregué este de acá. Lo mismo, ¿ven? Esto es el Urubó, esto es el Avanza, y este tiene 6 pisos. Condominio 6 pisos, más planta baja, son 7, más un sótano. Entonces, ahí yo les digo, no, muro con zapata corrida, no, es muro con platea. ¿Por qué? Porque la platea es el cimiento y el muro necesariamente lo voy a poner para poder hacer el subsuelo. Y además me va a ayudar a hacerlo más rígido, que es lo que nosotros estamos viendo, porque este tiene muros acá. Entonces busco la rigidez necesaria para un reparto mejor de tensiones, que es lo que nosotros vemos acá en cimentación. Cuando ya tenemos cargas muy grandes o el suelo muy feo como el de aquí de Inegán, al frente hay un colegio, ahí es lodo. 1 metro de cascote, 7 metros de lodo. Entonces, ahí no puedo hacer zapatas. Ni tampoco me permitían hacer una platea. Entonces, se decidió en hacer pilotos. Ese colegio tiene 302 pilotos, si no me equivoco, y es el colegio fiscal más caro de este pueblo. Existe otro colegio, creo que es el francés, que lo han hecho con su ampliación, lo han hecho con el bunker, porque es una exageración, pero hicieron casi 2 pisos con el bunker. Entonces, si se dan cuenta, cuando el suelo es muy malo, tenemos que mandar las cargas a más abajo, donde sea un suelo mejor. Estos casos son extremos, el que les estoy comentando de la escuela de Inegas al frente, porque es 1 metro de cascote, 7 metros de lodo, y abajo recién viene una arcilla.
Entonces la tarea ha sido colocarle ese pilote que está en el lodo, no funciona. Simplemente está haciendo como columna para llevar las cargas recién abajo. ¿Sí? Pero lo normal es que el pilote trabaje en todo su largo, en edificio estamos hablando, ¿cierto? En todo su largo trabaje y trabaje totalmente por fricción. Entonces vamos a ver, ¿sí?, los procesos. El primero que nosotros estamos viendo, que sería este de acá, ese es el que se hace con lodo bentonítico. En Brasil, por ejemplo, lo que me llamaba la atención, cómo hacen las casitas de 2 pisos con gigotito y cabezal. Ellos no hacen planta encadenado de planta baja. Ellos directamente hacen sus pilotitos o columnitas, hacen un cabezalcito, le ponen las villitas de amarre y ahí mismo ya hacen la pared de la planta baja. ¿Por qué hacen eso? Yo veía su suelo bueno, lo hacían con unos tractorcitos viejitos, como allá es todos los días hacen eso y décadas, porque su suelo es de esa naturaleza. Lo hacen a mano, como hacer un pozo, ¿sí? Lo hacen con la maquinita, si alguno tiene mejores herramientas, y le meten su armadurita y lo vacían. ¿Qué pasó? Ajá, con la palabra de cachazo, los pilotitos. Su suelo yo lo veo que no siente. Cuando llega agua, fíjate cómo se deja hacer. Entonces, lo que pasa ahí es que los brasileños, su suelo es muy sensible al agua, le llega el agua y eso se desarma y las casas empiezan a fisurarse porque tienen asentamiento diferencial. Esa es la razón por cual los brasileños en 2 pisitos hacen pilotitos, pilotines como sus cabezacitos por el movimiento. ¿Por qué? Porque el suelo de arriba se va a desestabilizar por el agua, por la humedad, esa es su naturaleza. Ahora, cuando nosotros hacemos los pilotes bentoníticos, perforados con bentonita, ¿sí?, ¿cuál es el problema? La bentonita siempre tiene ese tema de graso, ¿no? ¿Sí? Porque es el lubricante. Entonces la fricción entre el pilote y el suelo, hay una película que es la película del lodo bentonítico. Entonces, esto de acá en nuestro pueblo era 30 toneladas, 40 toneladas. Cuando yo estaba en el colegio, yo escuchaba, ¿y cuántos son tus pilotes? De 40 toneladas. ¿Cuánto de carga tienen? 40 toneladas, decían ahí. Y era 40 toneladas, era un evento. Hacer un edificio con 40 toneladas de capacidad visible de un piloto. Todo se debía al tema del tipo de fabricación. Actualmente ya se hace con este tipo de equipos, ¿no?, que son los con barrena. Hay como unas 5 empresas. Antes solamente estaba Incotec y después vino Sinitratec. Incotec tenía estos son de gran desplazamiento, pero el CFA es el que más se tiene en diferentes empresas. FDP lo tiene solamente 2 empresas, pero la principal es Incotec, ¿no? Son pilotes de gran desplazamiento porque técnicamente entra un tubo, no es un taladro. Y cuando el tubo sale, ya está armándose el piloto. Detalle, este de acá, cuando entra el taladro, ¿sí?, el taladro tiene el hueco en el medio. Cuando el taladro va saliendo, no se utiliza lodo, entra el taladro como un sacacorcho, ¿no? ¿Sí? Cuando este va saliendo, le está bombeando el hormigón. Y cuando termine de salir, le meten la armadura. La misma máquina iza la armadura y va entrando solito, teóricamente, ¿no? Ustedes buscan lo de España y entra solito. No se ha utilizado lodo bentonítico. Entonces hay mayor fricción, ¿no? Y el detalle acá es que el volumen del taladro, ¿sí?, ha compactado la superficie a su alrededor, por lo tanto el porcentaje de vacíos del suelo disminuye, entonces va a haber más fricción. Ya sabemos cómo funciona porque esto no lo estamos inventando, no la pólvora. Se sabe que en función del proceso constructivo va a variar la capacidad. Y resulta que esto decíamos 80 toneladas, 90 toneladas, la capacidad del piloto. Entonces, el doble que los ventos, más rápido para hacer. Es el barrenado. Es el barrenado, ¿sí? Ahora, hasta cuando yo hormigono, este tiene 50% de desperdicio y este tiene hasta el 20% de desperdicio. El con bentonítico,
50%. Si ustedes dicen, va a entrar 100 cubos porque ustedes calculan el diámetro, ¿no? Por su largo, 50% más. En su cómputo no tiene que haber ese 50% más. Y eso debe estar dentro del análisis unitario. Porque es desperdicio. Yo le pago por hacer el pilote, no por votar, ¿no? Entonces, dentro del análisis unitario, ¿sí?, debe estar ese 50% de desperdicio. El 18%, cuando esto, hay unos videos cuando ya lo veamos detallado, va saliendo y en esta punta, cuando ya está por salir, empieza a salir el hormigón mezclado con barro, con la tierra. Entonces la palita está limpiando, los tractorcitos chiquitos van limpiando. Entonces eso más o menos es un 18-20%. El problema de en CFA, por ejemplo, los diámetros, vamos a hablar ahí, van 32, 40, 45, 50, 60, 70, 80, hasta 80. Teóricamente llegamos hasta los 1,20 metros de diámetro. ¿Sí? 1,20 metros de diámetro del taladro, la barrena. Lo normal, 40, 60, 80. Cada empresa tiene diferentes tipos, o sea, en función de cómo compraron el equipo, hay uno que me ofreció 70 centímetros de diámetro. Y dije, ¿de dónde ha sacado? Claro, lo compró con eso, ¿no? Porque normalmente no compran a nuevas, la compran a medio uso de paña. Como dice, la desgracia de uno es oportunidad de otro, ¿no? Allá quebraron, entonces algunos bolivianos se han comprado la máquina. Allá es, ¿de qué manera llegó algo acá? Ahora, el FDP, este de acá, ¿sí?, tiene un problema. Es un taladro, ¿sí?, es un tubo. Este de acá, miren, este es el FDP. Cuando él sale, directamente ya sale y está armado el piloto. Este de acá es más potente que este, porque esta cosa es un tubo que entra y en función de su brazo de torque que le meten, la torsión que le meten a la pieza, ya saben cuánto es la capacidad del piloto. Ya técnicamente, indirectamente pueden determinar cuánto de capacidad va a tener el pilote con este método. Pero ¿cuál es el dilema? El dilema, ¿sí?, es que los diámetros son chiquitos. 22 centímetros, 28 centímetros, 32 centímetros. ¿Cuál es el problema? El problema no es como mecánica solo. El aparato está certificado, nos da los valores, no vamos a discutir en eso. ¿Sí? El problema viene a ser en los cabezales, en el tema de hormigón armado. Hay que hacer unas verificaciones tensionales dentro del cabezal y esas verificaciones tensionales se hacen en función del diámetro del pilote y el tamaño, de la altura, el ángulo, todo eso que ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, se va fabricando de diferentes formas los pilotes y vamos a ver que pueden trabajar por fricción o por punta. Por fricción normalmente nosotros sí los hacemos trabajar acá. Por punta siempre va a trabajar un poquito en el último estrato, ¿sí?, pero el valor es pequeñito. Cuando se tope un terreno duro, ahí sí va a trabajar netamente por punta. Aquí cuando está por fricción, este pilote trabaja con una columna corta, ya hablando de su diseño como hormigón armado. ¿Por qué? Porque está coaccionado por el suelo, es decir, que cuando él se quiera pandear, no va a poder pandearse porque el suelo es el que le va a limitar. Y además las cargas se están transmitiendo al suelo en todo su fuste, en todo el largo. Ahora, cuando nosotros tenemos trabajo por punta, ahí sí tenemos ese dilema. ¿Por qué? Porque va a pandearse sí o sí el piloto. ¿Existen otras consideraciones a tener? Sí. Cuando yo tengo acá el papá, por ejemplo, la torre acá de 20 pisos, trabaja por así como este, ¿no? Y aquí tengo un cabezalcito para el basamento, que es los 4 pisos. La presión que se ejerce de este cabezal que tiene una carga de 20 pisos encima a este otro cabezal que tiene solo 4, hay una presión lateral. Entonces aquí va a haber moldeo. Cuando nosotros podemos agarrar eso, si funciona, no pasa nada. Pero si ya empezamos a tener un edificio más grande, tenemos que hacer cálculos más finos. Ya los cálculos más finos tenemos que considerar la presión lateral que existe sobre ese elemento.
Y para ver eso ya es puro mecánica del suelo, ¿no? Todo esto lo que estamos viendo es base teórica, pero en la vida real usamos software para hacer eso. Entonces, que yo utilice un software, o sea, me voy a meter basura, para sacar basura, primero tenemos que ver la parte teórica para ver cómo funciona el criterio. Al software. Eso es lo que trae el CIPE. Vamos a hablar del CIPE porque él tiene la norma boliviana. No tiene, nadie más tiene la norma boliviana. O sea, han venido los del robo, han venido los del SAP, los del CCS, ¿no? ¿Sí? Los caribeños, los que son representantes del SAP 2000, CC Bridges, TAP, todos esos han llegado a una comisión, un full churrasco de la sociedad de ingenieros, y llegaron con sus secretarias, igual que los brasileños cuando llegan con sus secretarias de Brasil, o los de Arcelor cuando llegan con las belgas, ¿no? Las belgas ahí todas chocas. Recuerdo que le picaron a San Luis con dengue, subiéndolo al avión al pobre. Igual que mi jefe la semana pasada se me descompuso, le tuve que volver al avión como pude, todo copado para que aguante el dolor. Quería caer muerto en Argentina, no en Bolivia. Ah, de suyo no lo podíamos vender. No, casi se muere el pobre. Y ya saben que están más de la apéndice o la vesícula, no hay que viajar. Bien, entonces, fíjense que este software tiene la forma ya dada de los elementos. No hay tanta flexibilidad. Y noten que aquí está el exponente. Ahora, el método que nos dice la norma es el método de bielas y tirantes. ¿Sí? Bielas y tirantes. El método de bielas y tirantes tiene sus límites, tiene un campo de acción. Todo tiene un campo de acción. ¿Sí? En cimentaciones, cuando nosotros hablamos de tensiones, les he dicho, ¿no? Hay uno que ha probado para arcilla, otro que ha usado para arena, otro puede ser que ha usado para... Yo recuerdo cuando me tocó hacer una fundación de una máquina de 1890 toneladas pesaba la máquina, me pedían que los ciclos de vibración, cálculos dinámicos de fluctuaciones, eran 3 ciclos por segundo, mínimo debía tener eso, que soporte la cimentación, 70 grados de temperatura, el hormigón va a estar ahí, ¿sí? Y tenía que ver cómo iba a ser el juego para calcular la frecuencia de vibración máquina-cimiento, ¿sí? La otra que es la de resonancia no aplica a esas máquinas, ¿no? Los motores sí, ahí aplican, las turbinas y motores aplica eso. En cimentaciones con máquinas dinámicas o con cargas dinámicas, ¿sí? Buscamos una metodología simplificada de un canadiense que el suelo que él sacó en su teoría, ¿sí?, avanzada, en su prueba, se parecía al nuestro para poder validar los cálculos. Entonces tuvimos que buscarle, yo el ingeniero, ¿vas a hacerlo o no lo vas a hacer? Yo pensaba romperme con este brazo del algoñado, pero no lo rompimos esa vez, ¿sí? Nos rompemos el brazo y decir que si esta vez no lo puedo hacer, ¿no? Al final, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Hasta que lo encontramos, digo, sí, ingeniero, mira que hay una teoría que lo han presentado en un simposio, que son 70 páginas, el suelo que tiene parece al nuestro, al de Cochabamba, Vinto, ¿no? En Vinto, igualito que tiene en Vinto, y podemos calcular, si no van a irnos al plástico. Bueno, belleza, lo calculamos. Todo tiene un límite, ¿ven? Ese estudio fue para ese tipo de suelo y al otro no hay otro que se parecía. Ahora, si había otro tipo de suelo, tendría que buscar otro tipo que haya, alguien que haya hecho algo que se parezca o que esté dentro del rango del método que vamos a aplicar. Entonces, el método de bielas y tirantes, en las normas, con el elemento de hormigón armado, tiene un límite, un campo de acción. Y normalmente ese campo de acción, ¿sí?, va a depender del número de pilotes. Fíjense que solamente tiene hasta 7. Casi no se permiten los pilotes en línea cuando estamos hablando de método de bielas y tirantes. Pero sí, nosotros podemos ver que esta solución es de un edificio de 13 pisos. Todo lo solucionamos con eso mismo. ¿Sí? Y el programa que se utiliza es este que ha sido desarrollado por la Unión Europea, la Universidad de Valencia, ¿sí?, y CIPECA, tipo ingeniero. Ahora, ¿en qué se basa?
Se hace el método de bielas inclinantes. Para cada una de las combinaciones se hace un modelo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el diámetro del pilote se relaciona con el tamaño del soporte. Este ángulo que aparece acá depende de la altura del cabezal. ¿Y eso qué va a hacer? Le va a asignar un área. ¿Para qué? Para hacer la verificación tensional de la biela interna. ¿Qué es lo que nos pide la norma? La norma nos pide que verifiquemos la biela interna de cómo funciona ese bloque de hormigón macizo. Y aquí viene lo de cimentación, te va a decir, bueno, ya, ese es el cabezal. Cimentación, que es nuestro tema, abarca eso, pero no la parte del hormigón, sino la parte del pilote. Y aquí viene el tema. Si yo estoy haciendo un proyecto, como mandaron de la Sociedad de Ingenieros, ¿sí? Mira lo que hacen los alumnos. Un edificio aquí por la FED, más adelante. 15 pisos tenía ese edificio. 3 metros de cabezal tenía alto. 2,80 tenía el cabezal. Después una empresa me dijo, ingeniero, mire, hicimos tal como estaba y no nos cuadró la plata. Cuando me fijo, sótano más 5 pisos, un cabezal de 2,30 metros de alto, para 6 pisos. Y así una mola de hormigón, ¿no? Yo digo, escucha, lo hicieron igualito, ingeniero, se latigueaba el arquitecto, el dueño del edificio. ¿Por qué? Porque perdió plata que da miedo. ¿Por qué razón? Porque el ingeniero que diseñó no consideró los criterios que se tienen que tomar acá. El tamaño del soporte le afecta a la asignación de la biela. La altura afecta al ángulo, y el ángulo es el que está relacionado también con esta área. Y también al caso que nosotros damos es el diámetro. El diámetro del pilote va a asignar el mayor área a la biela, y así vamos a poder hacer un cabezal más bajito. Ahora, ¿cuál es el otro detalle? Dijimos que el FDP, que son los pilotes de gran desplazamiento, hacen diámetros pequeños, ¿cierto? Si el diámetro es pequeño, el área de la biela va a ser también una asignación menor. Por lo tanto, no funciona funciona como pilote, con todo lo que está en mecánica de suelo, sí. Pero como elemento que aporta para la verificación o el diseño del cabezal, me va a ir en contra el FDP. ¿Por qué? Porque la norma me pide eso, que yo verifique tensionalmente esa biela. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? 40 centímetros utilizamos para edificios de 4 pisos, 6 pisos, en el caso que lleve pilote. Cuando ya usamos pilote de edificios más grandes, necesitamos utilizar no 40, sino 60 centímetros, 80 centímetros. Ahora usted va a decir, ¿qué implica eso? Mayor biela, mayor área de biela, sí, pero como mecánica de suelo para el tema de cimentaciones, a mayor diámetro tengo mayor capacidad de fricción en el pilote, por lo tanto el pilote puede ser más corto. En el mercado, ¿cuánto tenemos? 40, 50, 60, 70, 80, dependiendo de la empresa. ¿Sí? Dependiendo de la empresa. Lo que normalmente usamos es 60, 80. Hay un caso que usé 50, porque encontramos la de 50, a ver si podemos trabajar con 50, trabajamos con la de 50 porque funcionaba. ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos? Con ese diámetro grande del pilote, ¿sí? Buscamos que esto se haga más chico y no usemos tanta resistencia del hormigón. Ahora, al tener mayor diámetro, dijimos que en este caso, fíjense acá, aquí, teóricamente nosotros metemos el taladro, cuando sale ya está el hormigón por dentro, y cuando termina metemos la armadura. En el video de los españoles se ve como bonito, baja. En el de los brazucos se ve espectacular, baja. Aquí hacemos, lo baja. ¿Sí? Ustedes están metiendo la armadura y se tranca. ¿Por qué? Porque se mueve para todos lados. ¿Sí? El otro es que hay raíces. Hasta 3 metros por debajo, 4 metros por debajo de la tierra, se pillan raíces. Entonces, cuando el taladro entra, rompe esas raíces. Es una particularidad de Santa Cruz, seguramente Cochabamba, sí, de otros lados, no vamos a tener mucho ese dilema.
Pero acá tenemos ese problema, 4 metros, 3 metros, sigue habiendo raíces. Entonces cuando está entrando la armadura se choca con esa raíz y adiós, ya no entró más esa bendita armadura. Y a ustedes le van a llamar para decir, ingeniero, ¿puede funcionar el pilote con la armadura solamente que entró, tenía que entrar 10 metros y solo entró 6? Ah, sí, podemos hacer la verificación intencional de la disipación de la carga en el pilote. Sí, eso tienen que estudiar ustedes, ¿no? ¿Sí? Puede hacer eso. ¿Sí? Cuando ustedes llegan, ¿cómo será? No, o sea, no pueden decir eso, ¿no? Tienen que saber. Y ahí en el colegio les comentaba, me pagan para ir a Riberalda para sacarme fotos un rato, en 15 minutos me saco fotos con la losa así, ¿no? Apuntándole. 2 horas y media de viaje. Me sacan la foto, firmamos el libro y tengo que esperar hasta el otro día. ¿Sí? Ahí voy a comprar este que se llama chocolate, me voy a ir a la frontera de Valladolid, que está a 1 hora y media. ¿Una hora? 1 hora y media. Claro, si son patadas. En ese pueblo de Valladolid se habla mitad español, mitad portugués, ¿no? Pollito preto, no dice pollito negro. Pollito preto, pollito negro. ¿No? Bien. Entonces, ¿por qué me llevan hasta allá? Porque yo les voy a dar de esa empresa, por ejemplo, su hijo no es ingeniero civil. Me dice, mi papá me dijo que la atienda bien. ¿Dónde estoy a comer? Al mejor boliche te voy a llevar. Quería pasear, yo te llevo a pasear. Y al final, cuando ya me estaba llegando al aeropuerto el día siguiente, ¿y qué haces vos? Porque mi papá me ha dicho que te tengo que atender. Cuando tu papá te mete en el lío, te tengo que aparecer. Porque yo tengo que justificar que todavía funciona. Pero tampoco quiere decir que yo tenga que justificar lo injustificable, ¿no? ¿Sí? No voy a defender algo que no se puede defender. Tuve un caso hace unos 2 meses que un amigo me llama y me dice, tengo mi amigo, está en pleito en una obra, ella no quiere saber, vamos a ver. Ya. Fui y me dice, la señora me dio $50,000 y me dio 2 terrenos de 70,000. Y cuando yo veo la obra apenas hecho un piso. Y lo quiero dejar así, o sea, pariente, ahí no hay pues $50,000 en hormigón. Y peor todavía los 70 del lote, ¿no? Entonces no puedo defenderte bajo ese aspecto. Vamos a llegar a devolver los terrenos, los lotes, y veamos cómo vamos a pagar los 50,000 en efectivo que te han dado. ¿Vieron? Tienen que ir a defender ese clavado de uno, ¿sí? Pero tampoco algo que no van a poder justificar bajo ningún aspecto. Entonces, en esto, cuando se tranca, es un dilema. ¿Se puede hacer? Sí, se puede verificar hasta dónde la armadura es necesaria. Tanto con norma española como norma americana existen los procedimientos, ¿sí?, técnicos para poder justificar cuánto es lo que necesariamente tiene que entrar. ¿Sí? Ahora, se supone que al tener un diámetro más grande, porque lo necesito por la verificación del cabezal, miren cómo tiene que ir el tema geotécnico amarrado con el tema estructural, ¿no? ¿Sí? Hasta con el tema de ejecución, porque estamos diciendo que 40 centímetros se agarra una raíz por acá y ya no entró la armadura. Y ustedes van a estar en dilema. Y si ustedes están en obra, va a ser como una de mis alumnas, le dieron una tratada que ella ya no quería trabajar. Quería ser profesora de escuela. A ver, los profesores cuando la pillan la van a linchar, ¿no? Porque esos son más pandilleros que los que piden. 2 veces me la trataron, ya no quiso trabajar, quiero ser ama de casa. Y conozco otra chica que también lo trataron y estuvo como 4 años. Le costó volver de nuevo. Ya volvió con un hijo, ¿no? Sí, porque se fue a hacer ama de casa. Es complicado en hacerse tratar. Para los hombres no tratan, ¿no? Las mujeres son más sencillas. Entonces, ¿cuándo falla eso? Es un dilema. ¿Se puede verificar? Sí. ¿Para evitar qué? Ustedes tienen que saber defender su trabajo. ¿Por qué puso diámetro de 60, ingeniero? Uno, porque necesito que las armaduras entren suaves. 60 centímetros tiene más área, por lo tanto va a haber más capacidad y menos profundidad del pilote. La ejecución de un pilote de 15 metros a uno de 8 es menos tiempo. Más fácil hormigonar, más fácil meter las armaduras.
El diámetro del pilote me va a asignar mejor área, por lo tanto voy a bajarle la altura del cabezal. Voy a hacer economía ahí. ¿Ven? ¿Se dieron cuenta que hay que manejar, ¿no? Lo que hemos dicho? Parte de estructura, parte de cimentaciones, mecánica del suelo y parte de construcción. Ahí están todas las verificaciones que hacen los software. Ese es uno de 15 pisos. Y ustedes van a decir, ¿por qué tiene tanto colorcito? Recuerdo que contratamos a una ingeniera recién salida de diseño técnico, diseño industrial, creo que hay en el Politécnico. La mejor alumna salió, con 98 o 99 del PPA. Y la contratamos. No desarmó nuestro proyecto, porque nosotros presentábamos así. Y seguimos presentando, ¿no? Sino que teníamos que presentarlo a una petrolera y teníamos que tener el estándar que la petrolera nos daba conseguir. ¿No? Los layers, los colores de línea, los de texto. Entonces, como la chica era buena en eso, nos hizo. Manejaba la ISO, todo eso. Nos desarmó. ¿Por qué le gusta hacer estas cosas? Nada que ver, todo un solo color. Claro, porque en las petroleras hay ingenieros que hacen control de cada cosa, ¿no? Hay un control para todo. En cambio, en la obra civil privada, yo he visto proyectos de solamente hormigón más de $1 millón, no tienen ni una impresora. Está el albañil solito siempre. ¿No? Y recuerdo que el dueño firmaba así para su socio en Israel. Y su socio en Israel le hablaba en su idioma y él me lo traducía. Dice que está loco, que quiere venir acá a Bolivia a llevarse albañiles, porque entre 10 camas están haciendo un edificio. Vale. Funciona, Leo, pero otra cosa es que si le pueden conseguir coca ya en Israel, porque sin coca no funciona. Ya digo, muchas, ¿verdad? No, tenés razón, no va a funcionar con las albañiles allá. En Israel siempre trabaja. Quien quiera irse, tiene que hacer las 3 semanas de entrenamiento militar. Aquí reclutan en Bolivia para ir allá a trabajar. ¿Por qué tiene colores? Porque este de acá tiene una resistencia de hormigón diferente que este grandote, ¿sí? Es H40, es 400 kilos por centímetro cuadrado. Este otro creo que este es 350, este es 300, este es 250, chiquitito. ¿Por qué? Porque necesito la tensión la resistencia mayor para poder verificar la mierda. La que estábamos hablando, la que está dentro del cabezal. Ahora, fíjense, 60, 60, 80 de diámetro. ¿Ven? 60, todos son de 60. 80 de diámetro porque no quiero pasarme de 6 pilotos. Y aquí fíjense. Aquí recién dan los de 40, en los chiquititos, en los de 4 pisitos. ¿Por qué lo cambié de color? Para que en obra se den cuenta que esos cabezales, cuando se vacían, tienen que vaciarse con esa resistencia específica. Aquí está, chiquitito, no se nota, ¿no? Aquí dice H40. Ahí es que se dice, de esa forma. Detallar, bueno, esa es la parte del hormigón armado, no pasa nada. Ahí veamos uno de verdad. Este que les mostré al comienzo tiene 13 pisos más planta baja, tiene 14. Este no tiene parqueo subterráneo, tiene planta baja y planta alta con el parqueo. 14 pisos de alto, cabezales. Fíjense que tengo 150 toneladas de capacidad, con 60 centímetros de diámetro y una longitud de 20 metros con 25. 150 toneladas. ¿Cuánto dijimos que era con el metomítico en los tiempos del 95, 98? Estaban en la escuela. 30, 40. Cuando hicieron la casona, que está en la falla de frente, 90 toneladas, pero era de 1 metro de diámetro por 20 metros de largo, ¿no? Que se pusieron a vaciar a mano, ¿no? Y todingo instalado el otro día. Los albañiles me dieron hipogloss y a la siguiente semana ya hasta con maicena, porque no les alcanzaba para el hipogloss y la quemaron por no comprar el premezclado, para ahorrarse. Y al final tuvieron que hacerlo con premezclado.
¿no? Pero imagínense 1 metro de diámetro por 20 metros de largo, porque se estaba haciendo vento, y con ese tipo todavía no llegaba a las máquinas. 90 toneladas, 120 decíamos, ¿no? Y aquí tengo 60 centímetros de diámetro con 150 toneladas. ¿Qué pasó? Cuando aquí empezaron a hacer los nuevos módulos, especialmente los de allá, se empezó a hacer testeo de pruebas de carga. El ingeniero Monfort, Cabalín, él es el que comenzó a hacer los estudios. Y resulta que sus cabezales de 90 toneladas, ¿sí?, o de 80 toneladas visibles, pasaban los 300 toneladas. Los de 60, 300 toneladas. Con 300 toneladas recién fallaban. E inclusive los pilotes de pruebas, donde se amarraba la máquina, fallaban antes que el que estaba probándose. Entonces se hacían unos estudios y la universidad, por ejemplo, daba 300 pilotes para ese módulo al fondo, y en el contrato decía, después de la prueba de carga se rediseñará con las cargas que se saquen con la prueba. Entonces 100 pilotes menos. Entonces se invertía $20,000 en prueba y se bajaba a 100 pilotes. La universidad se podía dar ese gasto, uno para probarlo porque plata había, ¿no?, y otro para también optimizar las cimentaciones. De qué manera empezó a probarse y de qué manera también se empezó a sacar los valores, sincerarse los valores en los pilotos. Igual que las casas, ¿no?, ahorita están bajando de precio, ¿no? Ustedes se iban al norte, $150,000, uno chiquitito, uno más grandecito, $200,000. En el cuarto anillo pillaba más barato. ¿Sí? Ahora sí empezaron a bajar, ¿no?, empezaron a sincerar sus precios. Entonces los pilotos también empezaron a sincerarse gracias a las pruebas de carga, y en realidad teóricamente podemos pillar esos valores. Solamente que nosotros no lo creíamos a la teoría, por eso tuvieron que hacer las mecánicas, las pruebas de carga. ¿Actualmente se puede hacer pruebas de carga no destructivas? Sí. A cada piloto podemos hacerle las pruebas. ¿Sí? Hay los equipos, hay 2 o 3 empresas que hacen eso a nivel nacional. Ahora, este otro tiene 17 plantas, con la planta baja puesta, más un subsuelo. Fíjense que he utilizado 300 toneladas de capacidad admisible. Quiere decir que ese piloto está sobre las 600, ¿sí?, o 700 toneladas de capacidad última. 300 toneladas puedo meter. ¿Cuánto diámetro? 80 centímetros de diámetro, longitud 18,50. Fíjense que 18,50 es más pequeño que 20 metros. Entonces, ¿por qué? Porque tengo mayor diámetro. ¿Por qué busqué el de 80? Para que no se me pase más de 6. En España, ¿sí?, 5 pilotos lo que manejan como máximo para todas esas cimentaciones. El cabezal no puede ser más de 5 pilotos. ¿Por qué? Porque ellos verifican por método de hiela girante. Entonces, si no da con 80, le van a tirar 1 metro. Realmente, ¿cuánto es el espesor, la altura de un cabezal? Es lo que estábamos hablando, ¿no? Esta altura, para algo pequeño está 60 el mínimo, 80 regularmente viene a ser los más chicones para 10 pisos, 80. Cuando vamos al ascensor ya puede ser 135, o sea, 1,35 m, 1,50 m la altura del cabezal, pero no tener 3 metros de alto. ¿Sí? En ese edificio, en este que estamos viendo acá, este tiene 2 metros, ¿sí?, 2 metros de alto. ¿Puede haber más alto? Sí, pero eso es para pisos en estructuras más altas todavía. ¿Sí? En Brasil, ustedes pueden poner una escalera y subirse, bajarse al cabezal. Tienen la altura, un piso entero el cabezal. Ese es para poder garantizar la transferencia de la carga que tiene hacia la cimentación o hacia los pilotos. Ahí está. Fíjense, aquí hay que tener cuidado. El proceso constructivo también es importante. En este caso, tiene todo el largo de la armadura. Fíjense, este otro, que son los de 80 centímetros y son los de 60, pero mayor largo, tiene hasta una distancia.
de ahí para abajo no. Y lo mismo, ¿ven? Hasta aquí, de ahí para abajo no. Ahora, en el proceso constructivo, esta cosita que está acá son 50 centímetros. Llegan al nivel que ustedes les piden, el largo, la profundidad, y después le meten 50 centímetros adicionales. ¿Para qué es eso? Es para que la armadura no tenga, ¿sí?, contacto directo o un pequeñito con la punta, por donde va a entrar, ¿sí?, la corrosión. Sí o sí se va a fisurar. ¿Sí? Sí o sí. Tampoco sabemos qué pasa allá abajo, ¿no? Ciencia cierta. Ahora, estos 50 centímetros ustedes deben computar en su perforación. Pero este 50 centímetros no entra en el volumen del mismo, porque eso está dentro del análisis unitario. Yo le pongo siempre una notita aquí abajo, sobre el recorrido de la punta no se considera, el desperdicio no se considera. Yo tengo que anotarlo porque después me van a echar el muerto cuando tengan que cobrar y no se quieran pagar. ¿Sí? Ahora, ¿desde dónde viene la altura de perforación? Fíjense que tiene segmentado. Tengo una cota. Para cada tipo de cabezal yo le hago un detallito de esto. ¿Por qué? Porque la máquina tiene que bajar y tiene que empezar a perforar. El que perfora le va a cobrar por los metros lineales que tiene. Desde el punto donde se va a perforar, más los 50 centímetros de largo que ustedes están especificando. Unos amigos se pusieron a hacer aquí por, ¿qué se llama el hotel ese que está aquí en tercer anillo? En la universidad de Mayo. Notario, ¿no? Por ahí. Se pusieron a hacer, recuerdo que se emocionaron y cavaron todo el subsuelo. Los retearon a la albañiles porque al medio pusieron su casita de todo volumen que estaban ahí. Los vecinos se quedaron porque se pusieron a 2 noches seguidas. Al final, o sea, yo los vi, perforaron bien. Las casas de alrededor son casas antiguas. Entonces, yo veía que perforaban, belleza. No me llamaron, bien, belleza. Pero resulta que un día a veces venía a la oficina a verme. Fui a la oficina, me dicen, ¿sabes qué ha pasado? ¿Qué pasa? Que con el vecino, ¿sabes? Que hicieron bulla a los albañiles, ¿cierto? Me dicen, sí. ¿Quién le manda a beber por ellos, no? A hacer bulla. Es que cuando ya nos acercamos con la máquina al lado del vecino, se empezó a deshacer. Entonces no pudimos llegar a la cota esta. 1 metro más arriba hemos empezado a pilotear. Y resulta que los de Cimentantes pasaron la factura y era 20.000, 22.000 bolivianos, $22.000 más de lo que estaba proyectado dentro de su presupuesto. ¿Quién pagaba eso? Al dueño le dijeron, mire, hemos tenido que perforar 1 metro más por encima y esa perforación se llena también de hormigón y después hay que picarlo. Entonces tengo que calcular cuánto de volumen de hormigón se tiene y eso tampoco entra en el cálculo, ¿sí?, en el volumen, porque eso entra en los análisis unitarios, porque cuando me van a hacer una auditoría me miden esto, no me miden el otro. Bueno, ¿le avisaron al dueño? Es que no le avisaron. Hay un supervisor que es un arquitecto. ¿Por qué no le avisaron al supervisor? ¿Por qué no lo anotaron en el libro? Es que mira, es que vos tenías que... ¿Yo qué culpa tengo? En mi plano dice la cota de cimentación. No, es que queremos que... No, es que ya. El dueño se ha negado a pagarlo porque está en su derecho de no pagarlo porque no le avisaron. ¿Sí? Y eso que era pariente de uno de ellos. No me avisaste, no te pago. Es que queremos que vos compartás la culpa. Yo, ¿por qué tengo que compartir la culpa? Es negligencia de ustedes, porque yo hice esto para cada uno. No se trata de plata, sino de que compartás moralmente lo que hemos dejado de ganar. No, yo, ¿por qué? O sea, te niego a muerte, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque es culpa de ellos, no es mía. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ahí está la cota, y si me dicen que este pedacito lo habían sabido hacer, sí, porque ahí está en mi texto que dice que debes tomarlo en cuenta el análisis. Porque va a ser fácil buscar culpables cuando es un tema de plata. No hay amigos, son mis amigos, siguen siendo mis amigos, ¿no? Pero yo los he tratado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se trata de plata, o sea, ahí ya es otro tono de voz. Claro, o sea, me decían, no, o sea, para que todos tengan la culpa, no ellos. Era un tema
tema de orgullo, porque ellos son viejos y son constructores, ¿no? O sea, no ellos lo han pelado, o sea, todos le pelamos. Las otras personas, hartas chicas trabajaban con ellos, todas eran como la cabeza de cancha, ¿no? Porque a todas las retearon, siendo que ellos son los que tienen. Si mi asistente se equivoca en mi hijo, no es culpa de ella, porque yo tenía que revisar. ¿Ven? Esta mañana le pusiste conexión futura a esa clínica, le digo, porque no tiene que tener. Agarró, dudó, sí, le puse. ¿Querés que lo revisen? No, antes yo lo reviso, ¿ven? Yo tengo que hacer un control, confío en ella, pero por si la boca le voy a hacer la jugada de día. Le hice dudar y tuvo que revisar, me dijo, sí, ya, entonces mandé el imprimir. Ya le pasó a mi otro asistente que imprime. Bien, ahora, en Brasil nosotros presentamos 35, 30, 35, 40, 45 pisos en estudio para un proyecto. Entonces, en Brasil se permite, ustedes pueden agarrar y decir, voy a hacer 35 pisos, hay un pago que se tiene que hacer. Y si quiero subirme 10 pisos más, ¿se puede? Sí, se puede, hay que hacer un pago adicional. ¿Sí? Se puede hacer. Entonces, normalmente lo que se hace en Brasil es hacer un estudio, ¿sí?, de 30, 35, 40, 45 pisos altos. Les dije que en la casa de 2 plantas en Brasil todo es vivienda, ¿no? Porque ponen vigas para todos lados. En los edificios todo es postezado y todo es con muro, porque tenemos que buscar la estabilidad. Este es otro tema que yo expongo como 2 horas, ¿sí? El tema de estabilidad estructural en métodos de procesos de cálculo para validar los esfuerzos en edificios altos o en edificios esbeltos. No necesariamente tiene que ser alto, sino tiene que ser esbelto. Este es un tanque de 100 cubos de 15 metros, 18 metros de alto, ya tiene problemas de eso. Ahora, el tema de esto es que le da el viento. Cuando la estructura no está bien balanceada, se generan unos momentos en la cimentación que son olímpicos. Y ustedes como expertos en cimentación tienen que darle una solución. ¿Y cuál es el dilema de eso? El dilema de eso es que la cimentación representa el 35% del costo de la estructura. Entonces, por eso estudiamos cimentaciones, ¿ven? Desde las zapatas, ¿sí? Funcionan. Cuando no funcionen, no me voy a ir a los pilotes, me voy a ir a la platea. Cuando ya la platea no funcione, recién iré a los pilotes. Y los pilotes tienen que estar acompañados de un buen cálculo de la superestructura de arriba. Cuando ya hablamos de edificios esbeltos, no necesariamente altos, este es un ejemplo de alto. Cuando está totalmente inestable por el viento, que hay un factor que se llama factor de estabilidad global, que es el que nos expresa cómo se comporta la estructura con los esfuerzos de segundo orden que se dan por las cargas horizontales, que en este caso sería el viento, ¿sí? Se va a generar un momento olímpico. Y nosotros tenemos que buscar cómo reducir ese momento. En la Universidad Politécnica de Madrid existe una materia que es edificios altos, ¿sí? Entonces es opcional, ¿no? Tecnología del queso también es opcional, porque leí una tecnología del queso no cuadraba, pero algunos lo estaban haciendo, porque tenía que ser alguien opcional. Cualquier cosa vale. En este caso, sí, hasta la una tenemos, ¿no? Cuando está inestable, las cimentaciones tienen momentos muy grandes. Entonces, para hacerlo estable, en edificios altos se utilizan muros de corte, o sea, paredes. Se invierte bastante en paredes, que va a abarcar todo el alto del edificio. Pero tenemos que hacer economía, porque eso es lo que nos va a funcionar y eso es lo que ustedes tienen que defender. Si ustedes, yo soy el de la parte de la estructura, ahí su compañera es la parte de las cimentaciones. Ella va a decir, el ingeniero hizo columna y soy inestable y hace que mi fundación sea carísima. Entonces va a venir otro experto de estructura a decir, allá su compañera a decir, tiene que hacerse solución de muros porque en Brasil nosotros usamos eso. ¿Sí? O yo trabajé en Brasil 5 años y la solución son muros, porque hace esta condición. Y ella va a decir, sí, los momentos son más pequeños. Y de esa manera puedo estabilizar mejor la cimentación. Puedo hacerlo con cabezales.
o tal vez con algo más económico todavía. Los cabezales, cuando ya tienen formas diferentes a lo que hemos visto del método de biela aislante, ya lo vamos haciendo con el método de los momentos. Y ahí podemos hacerlo en los software, sí, aquí en el CIPE podemos hacerlo. Fíjense que son columnas los pilotes y tienen unos cachitos. Esos cachitos son lositas de cimentación que tienen un coeficiente de balasto que representan la rigidez axial del pilote, ¿no? Entonces puedo diseñar la fundación con el edificio y tomar en cuenta los asentamientos, sí. Puedo hacer los cabezales de otras formas diferentes con el método de los momentos, también. ¿Ven? Se puede hacer cosas más raras, pero en este caso vamos a ver de una solución más económica. Las plateas pilotadas, ¿sí? Entonces su compañera dice, puedo hacer el ingeniero le peló porque hizo columnas, están muy flatutas sus columnas, o su columna está muy gorda, pero tampoco ayudan porque los nudos son los que son necesarios ahí, porque tiene mayor inercia en el lado que yo quiera darle. Entonces puedo colocar una platea de cimentación pilotada. Entonces, si nosotros vemos, la platea va a absorber lo que nosotros sabemos, ¿no? La tensión, la carga. Pero los pilotes, cuando yo las combino, va a hacer no por fricción y por punta, y aquí vamos a ver la combinación. La platea va a absorber un porcentaje de la carga del edificio y los pilotes van a absorber el resto. Y los pilotes pueden trabajar por punta o por fricción o combinada con la combinación. Fíjense cómo desde Zapata hemos ido a lo básico, ¿no? Estamos llegando al extremo. Esta es la solución cuando su suelo sea malísimo. Cuando a ustedes les toca hacer silos, ¿sí? Se puede hacer esto. Cuando les toca hacer edificios, se puede hacer esto. E inclusive cuando ahora el plan regulador les permite irse más alto, no tiene que ser gigante ese edificio, sino que delgadito, en un terreno delgadito. Esos terrenitos que son de 9 por todo el largo, pasan de calle a calle, ¿no? Ahí le van a permitir ahora al plan regulador hacer edificios de 11 pisos, 12 pisos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Platea no va a dar porque no les va a dar la carga. Entonces pueden hacer una platea pilotada. ¿Y qué es lo que se busca con la platea pilotada? Abaratar el costo. Y ahí hay un detalle, cuando el suelo es malo, ¿sí? Lo que nosotros usamos en la platea pilotada, ¿sí? Es para emparejar los asentamientos o distribuir mejor la tensión. ¿Qué pasa cuando yo tengo una platea? Que todo esto es una platea y en el medio está el ascensor y ahí la tensión es 1,5, pero ahí es 3. Le tengo que aumentar el espesor para repartir mejor las tensiones, pero baja a 2,5. 1,5 es la tensión máxima. ¿Qué tengo que hacer? Si le doy más espesor ya no es económico, ¿no? Porque voy a estar castigando todo. Y si le doy espesor solamente ahí, puede ser que se me dispare algo. Controlen eso, meterle pilotes en la base del ascensor en el medio, ¿no? Para poder disipar esa carga y llevarla abajo. Parte arriba y parte abajo. Cuando nosotros utilizamos esto, se puede abaratar, ¿sí? Casi un 60% de la cimentación en los edificios grandes. Ahora, ¿cuánto es lo que debe llevar la carga? Fíjense que existe un factor alfa que toma en cuenta lo que absorben los pilotes versus el peso total del edificio. La carga que absorbe el pilote y la carga total del edificio. Y aquí estamos viendo. Dice que si el factor alfa es 0, directamente es una luz porque los pilotes no están trabajando. Si el valor es 1, directamente es cabezal por piloto. ¿Por qué? Porque la platea no está absorbiendo. Entonces, cuando este valor es 0, sería el primer caso, ¿no? Platea. Cuando este valor es 1, sería directamente cabezal. Y cuando nosotros estamos en este rango, estamos en el tercer caso, entre que trabajan como platea y que trabajan los pilotos.
¿Cuánto debe ser ese rango? Esto se ha estudiado en Alemania, ¿sí? En el 60 y pico se ha hecho esto. Tampoco es tecnología nueva. En el 60, en el 73, creo que los 60, 70 y algo fue, ya se han instrumentado ya este tipo de cimentación, o sea, han puesto sensores en las cimentaciones en Alemania para ver cómo funcionaba realmente. Los franceses, los españoles, esa gente es la que ha invertido. En México también se ha instrumentado ya este tipo de cimentación para ver cómo funciona realmente. Entonces tampoco es tecnología nueva, solo que ahora se está testeando mejor. ¿Sí? Con este tema de que los sensores, estos se han abaratado los costos, yo puedo colocarlo y hacer todo una instrumentación de edificios, o de solamente las edificaciones, o hacer de los puentes. No sé si fueron a la charla del ingeniero mexicano que llegó acá, varias veces ya llegó, ¿no? El puente el más importante de México lo ha instrumentado todo, o sea, tiene sensores por todos lados. Los edificios más grandes se instrumentan, es otra materia, inclusive en España. En la Universidad Española se instrumenta, o sea, se lleva una materia para poder ver cómo se colocan los sensores y cómo se hace la instrumentación de un edificio, para ver cuánto se está hundiendo, cómo se está deformando con el viento, todo eso. Cuando tienen problemas, se puede colocar unos, que se llaman unos servomotores especiales que hacen cargas en contra para poder hacer que el edificio se mueva menos, ¿no? Sin estar haciendo estructuras más caras. O sea, eso ya técnicamente ya es como son ingenieros electromecánicos, ¿no? Sí, aparte de ingenieros civiles, tienen que llegar a ese punto. Entonces, volviendo a nuestro caso, sin instrumentar, podemos ver que si está en 0 es losa y si es 1 es piloto. ¿Cuánto es el valor? 0,60. Es decir, que el 60% de la carga del edificio lo debe absorber los pilotos. Y el resto lo puede absorber la platea. ¿Cómo hago eso? Ahí está el edificio, este es de 32 pisos, acá en Santa Cruz. ¿Ven? Tiene 108 metros. Para Santa Cruz, ¿no? En Brasil. Para Santa Cruz, para Brasil, se hace todos los días. Eso es lo interesante allá. O sea, allá es todos los días. Si aquí hay uno que se jacta decir, yo soy el dueño de mi Hipermax y tengo 15 sucursales, allá tengo esos picoleros, porque yo tengo 1000 allá. ¿No? Es el dueño de su Hipermax, 1000. Yo le voy a contar una buena. Tengo un amigo que tiene su flota. Se fue a Brasil en esta gira, ¿no? Para comprar pollo. Todos los bolivianos lo llamaron y se fueron como 20 bolivianos. Entre los 20 compraron 30 flotas en el TUS, en español, ¿no? Entonces, entre ellos, estas flotas acá, termina el tour, hacen trato y vénganse. Estaban ahí y había un brasilero que un día antes era para los brasileros y el brasilero este no pudo llegar, ¿no? Y cuando estaban haciendo ya, ¿cuántos? Entre todos compramos 30. Ese brasilero agarró y dijo, la G7 dame 50 de esas, dame 40 de la otra, dame 30 de esta. Un brasilero compró, con su primer pedido la G7 compró más que todos los bolivianos. Se arrugaron, ¿no? ¿Por qué? Porque allá hay tantísima gente, hay empresas ahí, gigantes. Entonces los edificios de estos de 30 pisos se hacen todos los días. Son 200 y pico millones. Entonces, empresas grandes hay grandes, empresas medianas hay un montón. Multimillonarios que tienen sus propias avionetas hay. Aquí no hay un boliviano que tenga su propio jet. No hay, ¿no? Allá hay. Entonces los edificios, también su economía es mayor, por lo tanto los edificios se hacen más altos. Los terrenos cuestan más caros porque son ciudades más caras. A ver, tengan ahí en el centro de Sao Paulo, en el sector de lo mejorcito de Sao Paulo. Carísimo. ¿Cómo justifican comprarse un terreno? Un amigo se compró un terreno hace 2 semanas en $4 millones aquí en Segunda. 3.800 metros cuadrados. Humilde, mi compañero. Vamos a hacer un edificio que te hago para eso, ¿sí? Ya. ¿No? ¿Cómo justifican sus $4 millones en terreno? Es socio, ¿no? Vamos a hacer el edificio que me dicen, ¿será que podemos hacer 15 pisos? Yo me río, porque con 15 pisos no vamos a justificar los 4 millones. No va a ganar plata. Entonces tenemos que subirnos lo más alto posible que podamos. E inclusive lo vamos a hacer ecosustentable para subir unos 4 pisos más del máximo todavía.
¿sí? Porque me permite el 30% de, ¿qué se llama? El 30% adicional del índice de aprovechamiento. Y le vamos a poner voladizo para que el voladizo cuente como cero, pero lo vamos a vender. ¿Sí? Y los parqueos, no, subsuelos, dos subsuelos tienen que ser, sí o sí. Porque abajo es cero el área. Así podemos aprovechar y tener más centímetros. Y lo que está en cero también se puede vender a $7,000, $10,000 cada parqueo. ¿Ven? Él se metió sin saber. Así que ya le asigné a un arquitecto que sí sabe y con él está haciendo todo el proyecto. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como en este caso, fíjense, para justificar, este edificio todavía no se ha hecho, por acá, en esta avenida. ¿No? El precio que tiene, el precio que han comprado, y las normas les permiten subirse esa cantidad de pisos. Lo que tenemos que hacer es que sea económicamente viable. Entonces, para eso ya tenemos que utilizar las plateas pilotadas. En este caso, le hemos metido las cargas, fíjense, estoy usando de nuevo el H40, que es de 400, usamos hasta H50, que ya hace un mes o 2 meses ya me lo permite mezclar. Las cargas de viento le dije que eran importantes. En la otra charla vemos el tema de la estabilidad. Ahora, este tiene 2 subsuelos, planta baja, 32 pisos encima, platea pilotada, muros pantallas, muros de corte, rampa y esa cosa. Ahí está. ¿Ven? Entonces, este es un museo repartido con pilotos. ¿Cuántos tengo? 43 pilotos. ¿No? Aquí está. PL1 a PL43. Ahora, se dan cuenta que yo tengo este de un diámetro y aquí tengo de otro diámetro. ¿Sí? Y no están separados, o sea, como los cabezales. Puedo ponerlos donde yo vea conveniente. Donde se me asiente más o donde asienten más carga, ahí lo voy a poder concentrar. Ahora, esta es la platea pilotada, ¿ves? Esta es la platea. Y la platea también puedo ponerlo de diferentes espesores. ¿Por qué lo estoy poniendo? Miren, aquí estoy poniendo un espesor y aquí otro. ¿Por qué este tiene más espesor? Porque tengo que hacerle los fosos del ascensor. El ascensor chino necesita 90 centímetros de hueco. Lo normal es 1,20 m, 1,10 m, dependiendo del tamaño del ascensor también. Hay unos ascensores que piden 1,30 m, ¿no? Y hay unos chinitos que he visto que piden 70 centímetros. Pero esto es el edificio por lo menos 1,20 m, 1,30 m, porque son ascensores grandes. Porque a mayor cantidad de pisos, más gente. Entonces se dimensiona. ¿Quién dimensiona eso? Los arquitectos, ¿no? Aunque no lo hagan bien, pero ellos lo hacen. Las escaleras también ustedes se van a ver que no saben hacer escaleras. Nosotros lo arreglamos. Los ascensores no discutimos en eso, hay que meterse, que él solito se frena, ¿no? Entonces aquí tengo un espesor mayor, ¿por qué? Porque tengo que hacerle los huecos, el foso. Pero fíjense, los verdes son los pilotos. Y esto de acá son los arranques de las columnas para el edificio.